Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El de hoy es un programa diferente, especial diría yo, por varios motivos, en cuanto al fondo y en cuanto a la forma. La forma porque no va a ser un debate como suele ser habitual, la semana pasada fue un cara a cara además y bastante intenso, y en cuanto sino porque vamos a contar solo con una persona, y en cuanto al contenido, porque con esa persona vamos a hablar de deporte con letras mayúsculas. Y es que durante toda la jornada de hoy jueves, Popular Televisión les ha estado ofreciendo una programación muy especial con motivo de las cuartas jornadas técnicas y tercer Congreso Nacional de Olimpismo que han organizado conjuntamente la Universidad Católica y el Comité Olímpico Español. Han visto ustedes declaraciones, entrevistas de quienes han sido los protagonistas durante toda la jornada. Pero bien, queremos poner el punto final a esa programación con un invitado de lujo, sin duda alguna, como es el caso del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Muchas gracias por estar aquí en un día de muchísimo movimiento, porque entre el acto de apertura con su lección inaugural, que emocionó a algunas personas que les gusta el deporte, les gusta el olimpismo, lo sabemos, y con la jornada técnica Congreso de Olimpismo, la verdad es que han sido 2 días intensos para usted aquí en Murcia, ¿no? Bueno, han sido 2 días intensos y 2 días que permanecerán en el recuerdo de todos. Yo creo que son muy importantes estas jornadas por lo que significan por el pasado y el presente, pero sobre todo por lo que significan para el futuro del deporte español, ¿no? Hablaremos con usted durante unos minutos y a continuación lo haremos con... escucharán ustedes también a algunos de los periodistas más prestigiosos de deportes de nuestro país que han participado también en esta jornada para moderar las mesas con los olímpicos. Ayer, cuando usted, antes de dar la lección inaugural, los medios de comunicación le preguntaban, yo diría que por lo de siempre de las últimas semanas, ¿no? Y era, ¿por qué perdimos los Juegos Olímpicos? ¿Y por qué no los conseguimos? ¿Y por qué lo consiguió Tokio? Yo no sé si usted ya está cansado un poco de esa pregunta o lo considera normal, porque claro, después de haber estado dinamizando de alguna forma a la sociedad, participando y generando ilusión en ella, pues también luego hay que explicar un poco con un poquito de distancia, ¿no? Ya no con el calentón del momento y la emoción del momento, pero con un poquito de distancia que ha ocurrido. Seguro que usted lo ha reflexionado, pero también compartirlo con los ciudadanos es normal. Bueno, yo creo que desde que volvimos de Buenos Aires es la pregunta de todos los días, ¿no? Pero no en los medios de comunicación, en la calle. Creo que la gente estaba muy ilusionada con los Juegos. Yo siempre he dicho que este era el gran proyecto que tenía nuestro país y la derrota pues fue una decepción para todos, empezando por mí, sin ninguna duda. Pero bueno, así es la vida, unas veces ganas y otras veces pierdes. Creo que habíamos hecho un gran trabajo, el Comité Olímpico nos había valorado los primeros, era la primera vez que eso ocurría y sin embargo a la hora de la votación no fue así. Estamos preguntando mucho a aquellos que votaron, pero la impresión que tenemos es la misma, un poco ya más asentada que tuvimos al día siguiente, ¿no? Cuando escuchamos las declaraciones de varios de los candidatos a la presidencia y destacados miembros del Comité Olímpico Internacional que, alabando la candidatura de Madrid, diciendo que Madrid tenía la mejor candidatura, la situación económica del país impedía que nos diesen los votos. Y creo que esa ha sido la solución por la que ellos han votado a Tokio, que por cierto tiene una gran candidatura, ¿no? En cualquier caso, seguramente, en efecto, la crisis económica que atraviesa nuestro país y que trasciende a nivel internacional, seguramente ha pesado mucho, aunque usted quiso poner especial énfasis en que no eran unos juegos caros, que no iban a suponer para nada un problema económico para el país, que había muchas cosas hechas, pero no fue suficiente. Pero bueno, ahí estaba un poco la lucha, ¿no? Pues yo creo que hay algo que tiene que estudiar el Comité Olímpico Internacional, porque la asamblea que se hizo en Copenhague se habló precisamente del modelo que tiene la candidatura de Madrid. No podemos pensar en organizar unos juegos cada vez más grandes, cada vez con mayores edificios que luego no tienen utilidad para el ciudadano. Y creo que si Madrid hiciese ese modelo no tendríamos problemas en el Comité Olímpico Internacional, los tendríamos con nuestra gente que no acepta el gasto gratuito máxime en unas condiciones como estas, ¿no? Yo creo que a la sociedad española eso lo explicamos muy bien. Creo que la reunión que tuve con los 2 representantes de los sindicatos fue muy importante para que la gente estuviese tranquila. En la calle nadie me ha cuestionado nunca la candidatura, al contrario, y creo que el movimiento olímpico se tiene que plantear, porque si esto es así, si solo es cuestión de dinero, con el paso del tiempo vamos a encontrarnos con que solo 4 países van a poder organizar Juegos, porque hoy es muy difícil en una sociedad, en nuestras sociedades, hablo de Europa fundamentalmente, en la mayor parte de los países, plantear una candidatura, si no lo haces así.
Pero esto no son suposiciones. Esta semana ha salido que Múnich, que se había presentado a los Juegos Olímpicos de Invierno cuando ganó Pyeongchang, a los últimos, la última edición, Múnich ha hecho una encuesta en Múnich capital y en la región en donde se hacían los Juegos de Invierno para optar a los Juegos del 22 y ha salido que no. El ciudadano le ha dicho que no a Alemania. Entonces yo creo que esto lo tenemos que explicar de otra manera y que Madrid lo que hizo es, mire usted, nosotros tenemos el 80% construido y tenemos un proyecto que hará los mejores juegos, pero no lo digo yo, lo dice usted, porque para eso nos ha calificado los primeros, con un gasto contenido. Si eso no vale, hay que explicarlo, porque entonces la mayor parte de los países del mundo tienen que olvidarse de hacer grandes eventos. Y ese es un peligro que corre el movimiento olímpico. La verdad es que nos quedamos, yo creo que todos, yo por ejemplo así me ocurrió, con la sensación de que Alejandro Blanco, eso se transmitía en los medios, hizo todo cuanto se podía hacer en una implicación tanto de trabajo como personal, como emotiva, para sacar adelante los Juegos. Pero ¿cree usted que todos también hicieron lo mismo? ¿Responsables políticos, organizaciones, todos también hicieron lo mismo? Bueno, yo creo que sí. ¿O se queda, no, yo creo cosas que por sí. hacer? Primero, creo que sí, pero aunque fuese que no, tampoco lo iba a decir. Es decir, no merece la pena. Pero yo creo que esto es una candidatura desde el punto de vista del deporte planteada, pero que es una candidatura de país. Y al final, el que haya dado un paso atrás, lo siento por él, porque este es el proyecto que realmente iba a relanzar la economía de este país. Y es más, el momento difícil que pasé en Buenos Aires no fue por mí, si al final todos los que estamos en un proyecto y arriesgamos sabemos que podemos ganar y perder. Ganas muchas veces, pero también pierdes, ¿no? Y de ahí aprendes. El problema es que la última encuesta que teníamos, el 92% de los ciudadanos apoyaban los Juegos y el 94% de los menores de 35 años, que es esa juventud que tiene ahora mismo un índice de paro que en algunos sitios llega al 70% y la media es el 58%. Y yo creo que ese es el proyecto que iba a lanzar a nuestros jóvenes. Tenemos una juventud preparada, dispuesta, sacrificada, con competencia, es decir, que es capaz de desarrollar cualquier trabajo y que confiaba en que nos diesen los Juegos. Y por eso era la mayor decepción mía personal y de todo el equipo. Pero yo creo que hemos sido un gran equipo, liderado por el Príncipe, que ha hecho un trabajo extraordinario y ha sorprendido a todo el mundo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que si tuviésemos que repetir la experiencia, difícilmente cambiaría una cosa, difícilmente. Lo que no podemos cambiar es que al final la candidatura tiene que estar respaldada por la imagen de un país, y en este momento, en este preciso momento, Japón es el país que más está ayudando a todos los países del mundo en inversión económica y prestando dinero, y claro, competir contra ese país cuando la situación de tu país no es la ideal es muy complicado. Por todo eso seguramente toca ahora un paréntesis, un descanso tanto para la candidatura de Madrid como también la que se habló de la candidatura de los Juegos de Invierno de Barcelona. Toca un paréntesis antes de seguir peleando, ¿no? Contra todas esas circunstancias. Sin duda, bueno, de hecho Barcelona ya ha retirado para el 22, se están planteando el 26 y yo creo sinceramente que Madrid, después de 3 veces seguidas, con grandes proyectos, cuando no ha salido debe seguir el modelo de Francia. Perdió para los Juegos 2012 y dijo, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo viene el movimiento mundial, porque si el movimiento mundial, hablo del tema deportivo organizativo, sigue siendo llevarlo a países en un momento álgido de dinero económico, nosotros no tenemos opción. Pero no es nosotros, son los países del entorno, ¿no? También. La verdad es que ahora estamos en efecto en esa situación económica que es complicada y yo no sé si el no haber conseguido los Juegos puede provocar un problema también de sostenibilidad, un problema económico para el propio movimiento deportivo en España, porque se hablaba de si los fondos públicos que pudieran llegar, tanto internos como externos, como también la financiación privada. Todo eso se para ahora mismo. ¿Puede haber problemas, digamos, económicos de cara a los próximos años dentro del deporte en nuestro país? No, importantes. Creo que no es los próximos años, ya están encima de la mesa. Estos años de dificultad. Pero agravado seguramente por esto. Claro, también. porque a medida que pasa el tiempo el problema se hace más grande, pero estos años en donde ha habido estas dificultades económicas, el deporte no podía ser ajeno y la inversión tanto pública como privada en el mundo del deporte ha bajado significativamente. A nivel público, hablo del gobierno, en los últimos 5 años el 70%, 70%, y a nivel privado se supera esta cantidad. Y no hay nada más que ver los patrocinadores que tienen las federaciones o los patrocinadores de los grandes eventos, ¿no? Y creo que eso, aunque ahora mismo no incide tanto, porque la élite nuestra es una élite muy consolidada, que
que tiene ya aquellos que triunfan tienen una categoría muy superior a lo que la gente puede imaginar, que va mucho más allá de los resultados. El segundo nivel está sufriendo un descenso estrepitoso. Y yo creo que eso, si no se soluciona, creará un problema en España importante, porque se ha roto la cadena. No solo es el dinero público, digamos, del Estado, es que las comunidades autónomas, hay muchas comunidades autónomas que tampoco han podido financiar el deporte de base, la detección de talentos, la formación, y claro, al romper la cadena, nosotros teníamos un programa de trabajo a corto, medio y largo plazo extraordinario, por eso salen tantos resultados en tanto deporte, pero al cortar la cadena los efectos los vamos a pagar. Los vamos a pagar este año, el siguiente y a medida que pase el tiempo un poco más. Sí. Y efectos seguramente en varios sentidos, no solamente que es lamentable a la hora de conseguir éxitos de los que todos nos sentimos orgullosos y nos emocionamos con ellos, con las medallas y demás, sino también porque esos deportistas de élite surgen y salen después de haber hecho un trabajo de base que también se puede haber afectado en una cosa y en otra. Era lo que estaba explicando, es que eso empieza por ahí. Al final la formación y la base están en las comunidades autónomas. Las federaciones españolas cogen la élite, forman la élite, pero si no hay base, no hay élite. Entonces lo que decía es que se ha cortado esa cadena y que espero que sea por poco tiempo, porque si no los efectos son devastadores. Yo creo que a la gente le tenemos que explicar la verdad, porque si no luego vienen los problemas. Eso pasó con la candidatura, explicamos tranquilamente lo que ocurría y la gente lo entendió. Aquí es lo mismo. Ahora mismo el dinero que va a las federaciones españolas, pasado a pesetas, es el dinero que tenían las federaciones españolas en el año 86. La misma cantidad. Si ahora convertimos las pesetas en euros, el poder adquisitivo de esas pesetas no es que yo creo que es infinitesimal, y sin embargo siguen saliendo resultados. Y cuando vemos a los grandes países que sacan muchos resultados, tenemos que saber que esa inversión, bueno, es 10 veces mayor a la que se hace en España. Entonces, por eso los méritos de nuestros deportistas tienen tanto valor, ¿no? Pero creo que si somos conscientes de la importancia que tiene el deporte en nuestro país, aun habiendo reducción de presupuestos, como así debe de ser, sería impensable que fuese de otra manera, hay que cuantificar cuánto es esa reducción, porque yo creo que el deporte español en este momento no solo es importante por los resultados, sino es importante como factor de cohesión y es aquello de lo cual nadie discute. Es muy difícil que tú veas discutir a dos partidos políticos, a dos dirigentes políticos de deporte, sí de economía, de educación, de cultura, de infraestructuras, de todo menos de deporte. Y el ciudadano igual. Entonces, si tenemos una actividad en España que une, no separa, une, de la cual todos estamos de acuerdo, que es capaz de salir a la calle con la bandera de España, sacar el concepto de españolidad a la calle, cuando algunos políticos no lo hacían, yo creo que eso no puede tener un descenso tan significativo de dinero. Descenso sí, pero no tan significativo. Lo que pasa es que nos movemos, claro, depende de dónde esté uno, ¿no? Sí. Nos movemos por una parte que decimos, bueno, es que el deporte no solamente son medallas, es cohesión territorial, es también esos valores de los que hemos hablado en muchas ocasiones, de compañerismo, de esfuerzo, de ejemplos para la sociedad en general, es que los chavales se dediquen a hacer deporte y no a otras actividades, además cuando hay tanto paro, que pueden ser muy nocivas sin duda alguna, con lo cual todo eso es una defensa excelente, ¿no? Por otra parte se dice, es que claro, entre no dar una subvención a un equipo de fútbol o de baloncesto o a un deportista y tener que quitar médicos de un hospital o maestros de un colegio, pues ¿dónde está? Es difícil, ¿no? Ya, es muy difícil. Yo no tengo esa responsabilidad, es del político y él la ejerce. Pero yo digo una cosa, la candidatura tenía una inversión muy grande y no se cuestionó en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no creo que dar ese dinero, invertir ese dinero en la candidatura, evite o impida contratar a un médico o a un profesor, es que son cosas distintas. Un país necesita invertir obligatoriamente, pues si tienes una situación crítica y no inviertes, tienes que cerrar la puerta. Hay que elegir en dónde inviertes. Y el mundo del deporte ha sido un mundo totalmente receptivo a la situación económica del país. Pero dicho eso, no tiene sentido que el deporte baje en los últimos 5 años el 70%. Y si no puede haber más dinero público, que puede ser una solución, obligatoriamente tiene que haber una ley, algo que permita a las empresas invertir en deporte. Porque de hecho así ha sido. La candidatura de Madrid ha contado con un gran número de empresas que sí apuestan por el deporte. Entonces yo creo que hay que incentivar esa iniciativa privada con medidas que hay que sacarlas de la imaginación. En muchos países ya está puesto de otra forma, no solo dinero público, un tanto por ciento las llamadas, un tanto por ciento las loterías, o te sacas cualquier otro sistema. Pero cuando el empresario se ve, digamos, favorecido
o medianamente favorecido para invertir en lo que le gusta y lo que le da rentabilidad y prestigio a su empresa como es el deporte, realmente lo hace. Y yo cuando la gente me habla de esto, yo digo, bien, dime una actividad en España o un ministerio en España al cual el deporte no afecte, porque si el deporte lo vemos como la competición del domingo, eso no tiene sentido. Pero hablemos del deporte, educación, hablemos del deporte, cultura, hablemos del deporte, protección del medio ambiente, hablemos del deporte, sanidad, vida sana, hablemos del deporte, integración social, hablemos del deporte, puestos de trabajo, hablemos del deporte, inversión. ¿De qué no hablamos entonces del deporte? ¿De qué no hablamos? ¿De qué ministerio no hablamos? Claro, entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso y a partir de ahí, repito, entendiendo lo que ocurre en el gobierno español, decir yo creo que el deporte bien mirado es la mejor inversión que puede hacer un gobierno. Evidentemente, educación sí, sanidad sí, todo lo que quiera sí, pero deporte también sí, ¿no? Vamos de unos segundos a publicidad, lo vemos de inmediato. Seguimos hablando con Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y apuntaba usted eso de la fórmula, encontrar una fórmula para que las empresas privadas puedan apoyar el deporte. Yo no sé si se refería a la posible ley de mecenazgo, que no se para de hablar de ella, pero que no acaba de salir. Y enlazando con esto, estamos en la Universidad Católica, una universidad que usted conoce bien la apuesta que tiene por el deporte, por enlazar, facilitar que los deportistas puedan seguir practicando el deporte y que puedan además estudiar y buscarse una formación para el futuro, que económicamente también los está apoyando. El ejemplo de la Universidad Católica, ¿cómo lo valora usted? ¿Y puede servir para que se extienda, aunque desde luego con esa ley de mecenazgo sería mucho más fructífero? Yo cada vez que hablamos de la ley de mecenazgo me asusto porque nunca sale, sí. Casi mejor cambiar el nombre, una ley o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo es la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia. Es decir, aquí coges a los deportistas, primero les formas aquí, creo que es la primera universidad que yo conozco y conozco muchas, en donde primero es la persona y te preocupas de la persona. Con los deportistas que vienen aquí, la primera obligación es formarse, la primera. Y luego posibilitas, a través de su formación, posibilitas que él pueda competir. Y no necesita el rector o el responsable de la universidad, mi amigo José Luis Mendoza, que haya una ley de ningún tipo. Él lo hace porque cree en el deporte. Hoy es un ejemplo para España y para el mundo lo que está haciendo la Universidad de Murcia. El posibilitar que los chicos, los deportistas, mientras compiten, estudien. Da igual que la carrera no se haga en 4 años ni en 5, da igual 8, pero al acabar su etapa deportiva, ellos tienen una formación que le va a permitir enfrentarse a la gran competición, que es el día a día. Eso es muy importante y además le posibilitas mediante ayudas que él pueda competir, que él pueda entrenar y que él esté tranquilo. Ese es el modelo y no se necesita una ley de mecenazgo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí hay vocación y lo que hace esta universidad, no solo José Luis, sino todo el claustro de profesores, es poner toda su capacidad personal e intelectual, la grandísima capacidad que tienen al servicio de los deportistas. Y este es el gran ejemplo, que además lo vamos a llevar el mes de diciembre, el día 17 y 18 de diciembre, y además viene el presidente Roque, lo vamos a llevar a todo el mundo. Creo que este es el mejor ejemplo. Y hay muchas empresas que no haciendo tanto, sí están dispuestas a colaborar con el deporte. Pero hay que incentivarlas, animarlas, llamarlas y explicarles la importancia del deporte. Porque era lo que decía antes, que realmente cuando analizas el deporte como su conjunto, verdaderamente es extraordinario lo que puede hacer por nuestro país. Y al final todos estamos luchando por lo mismo, por salir de esta situación de crisis y hacer un país mejor. Yo creo que no hay palabras de agradecimiento, pero no mías, sino de todos los deportistas, para lo que está haciendo la Universidad Católica de Murcia. Bueno, y ese reconocimiento se va a materializar de alguna forma el próximo 18 de diciembre en esa asamblea, se celebrará en Madrid con ese premio, ese reconocimiento que ha decidido el Comité Olímpico sobre el patrocinio en concreto. Sin duda, pero yo creo que, sinceramente, no hay un premio que pueda reflejar lo que hace la universidad, ¿no? Es decir, el premio del Comité Olímpico en su ejecutiva le ha concedido a la Universidad de Murcia esa distinción. Nosotros damos muy pocas distinciones. Vamos, digamos, a la excelencia y se la ha concedido a la Universidad de Murcia, pero es que hay que explicar lo que hace la Universidad de Murcia y eso creo que es más importante que el premio.
humildemente nosotros le hacemos el mayor reconocimiento que tenemos, pero creo que es poco. Yo creo que lo que hoy Murcia, esta universidad, está haciendo por los deportistas es un referente, y a través de esa referencia muchos más nos siguen. Quiero decir, si mañana la gente ve a Mireia, a Melanie, a David Cal o a todos los deportistas, a los grandísimos deportistas que tenéis aquí, estudiar, eso es el modelo para los deportistas y el modelo para otros deportistas y para los jóvenes. Nada es imposible, ellos te demuestran que puedes hacer dos cosas a la vez, y dos cosas, una con dedicación exclusiva como es el deporte. Y eso tiene muchísima trascendencia, mucho más de lo que la gente piensa. Hoy no hay ningún embajador mejor que los grandes deportistas que tenemos en España para explicarle a toda la sociedad cualquier decisión, cualquier producto o cualquier, digamos, camino que ellos recorran. Son los que tienen más seguidores y, lo más importante, los que tienen más credibilidad. Y eso hay que aprovecharlo. Este país necesita educarse en valores, y ese es el gran problema que tenemos. Y los mejores embajadores, la gente que realmente hace de los valores sus mayores cualidades, son los deportistas. Ahí en esa asamblea está nuestro presidente de la Universidad Católica, claro, José Luis Mendoza, y también ha hecho usted referencia al presidente del COI, recién nombrado. ¿Qué espera usted de él en este tiempo que le toca al frente del internacional? Yo conozco mucho a Thomas Bach, es un hombre que ha sido campeón olímpico, que ha dirigido el Comité Olímpico Alemán, que es una persona con una gran formación y con un gran amor al deporte. Yo espero de él lo mejor, de verdad lo digo, ¿no? Y además espero que esa reflexión que yo he hecho sobre los grandes juegos, porque además a él también se le ha escuchado, él la lleve a la práctica, y que la organización de los Juegos Olímpicos permita que ciudades sin hacer grandísimas inversiones puedan aspirar a organizar los Juegos, porque si no lo que vamos a dejar es un legado de Juegos Olímpicos verdaderamente desastroso. Creo que Thomas Bach tiene muchas inquietudes, tiene una gran capacidad, conoce el movimiento olímpico, ama el movimiento olímpico, y yo sinceramente creo que será un grandísimo presidente. Ya no solo como presidente del Comité Olímpico, que también, sino como persona de un conocimiento tan elevado del mundo del deporte. Me gustaría preguntarle por la problemática del dopaje. Día sí o semana sí, semana no, conocemos o bien una noticia positiva. Por ejemplo, hace unos días se decía que no había habido ningún positivo en la Vuelta Ciclista, y se daba como buena noticia, porque cuando hay una mala sale rápidamente y esta había que defenderla, ¿no? Pero luego se daba a conocer que en Nuria Llagostera había un caso de posible positivo. Estamos siempre con esa lucha, con esa espada de Damocles, que yo no sé si es un problema del deporte en concreto o de la propia sociedad en general, que se traslada al deporte. Pero ¿qué habría que hacer ahí? ¿Habría que ser francamente duro, menos exigente en las competiciones? ¿Dónde está un poco el límite? Nadie tiene la solución definitiva. Lo que está claro es que le hace mucho daño cuando un deportista da positivo, porque el índice de positivos en España es del 1.12. Luego estamos jugando por el 1.12 al 98.8. Y nuestros grandísimos deportistas prácticamente ninguno ha dado positivo, y eso que al ser grandes deportistas los controles no lo hace la Federación Española, lo hace la internacional en todos los laboratorios del mundo. Nosotros podemos presumir de un deporte limpio. Es verdad que nos ha hecho muchísimo daño la Operación Puerto. La credibilidad del deporte español por ese tema es terriblemente baja, pero es cierto que nuestros deportistas cada día más están demostrando que están limpios. Creo que la solución hay que buscarla no a través de la represión, que yo ahí sí creo una cosa, que te la diré, pero creo que hay que buscarla a través de la investigación. Es decir, no puede ser que ahora estemos descubriendo que haya deportistas que toda la vida han estado haciendo trampas. No puede ser. Cuando han pasado tantos controles, algo falla. Y eso solo se puede resolver con el camino investigando más. Y luego, segundo, yo creo que, y ya el propio presidente Roque lo había dicho, la sanción de 2 años no es bueno, mínimo 4. Y cuando un deportista ya le pones 4 años de sanción, se lo piensa, porque al final 2 años de sanción con una colaboración es 1 año, y 1 año es una lesión larga. Y eso no puede ser. Es decir, cuando un deportista juega, digamos, en contra de las normas y con un tema tan complicado como es el dopaje, la primera debía ser mínimo 4 años. Yo me lancé un día con esta decisión, con este pensamiento, luego se lo escuché al presidente Bach, se lo escuché también al presidente Roque, y es más, lo que más satisfacción me hizo, cuando fue la Operación Puerto se hizo una encuesta con los deportistas y la mayor parte de ellos decían 4 años. Ya para concluir, entrando un poquito en lo que es la dinámica de los propios deportes, de los Juegos Olímpicos, muchas veces hay debates sobre si un deporte concreto se le va a sacar del olimpismo,
de los Juegos, si va a poder entrar otro, por ejemplo, en el caso del karate o fútbol sala, muchas veces se habla si puede entrar o no, si sobre la lucha grecorromana o sobre la marcha atlética incluso, que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos los murcianos, puede ser que salga fuera. También se habla, ¿por qué no?, el deporte de motor, que estamos ahí en la élite, ¿por qué no puede entrar? ¿Ese debate está más en la sociedad o está también en el propio seno de los comités olímpicos? No, está en el seno del Comité Olímpico. Lo que pasa es que ahora ya está cerrado, porque lo último, además, fue en Buenos Aires en donde se tomó la decisión. Entró la lucha, creo que es un deporte que había salido de una forma que a poca gente le gustó. Hace poco ha entrado el golf también como deporte, el rugby a 7, y ahora mismo los deportes están cerrados. Eso tiene un problema, es que al final todo el mundo quiere ser olímpico, que sería maravilloso, pero no puedes, ya han hecho todos los estudios posibles y no se puede ir a una organización de más de 11.000 deportistas. Entonces es muy complicado para deportes que ahora mismo podrían entrar, que no puedan entrar. Para mí el que no entrase karate ha sido también una decepción, porque primero creo que es un deporte que se lo merece y segundo creo que es un deporte que para España sería importantísimo. Ojalá entrase el motociclismo, como decía, porque de 9 llevamos 8 podiums, sí, pero está muy complicado. Yo creo que hay un debate más importante, que es de verdad adaptar los deportes a la actualidad, ¿no? Hay deportes que vienen de épocas antiquísimas, que no tienen tantos practicantes, y hay otros deportes que ahora mismo son atractivos, los más atractivos para la sociedad. Y ese es un gran debate que tiene el movimiento olímpico, pero por ahora lo ha cerrado en Buenos Aires y ya tiene, digamos, el número determinado y los deportes determinados. Para acabar ya, Alejandro... Bueno, y ojalá entrase el fútbol sala, que luego ¿sí? Mis amigos, claro, hombre, somos campeones del mundo, somos campeones de todos. Y el hockey también sobre patines, que llevamos cinco títulos mundiales consecutivos. España es un país que conoce grandísimos deportistas y lo más importante, multidisciplinar en muchos deportes. Y yo creo que para nosotros todo nos favorecía cualquier cambio, pero yo creo que esa reflexión también la tiene que hacer el movimiento olímpico. Para acabar ya decía, un hombre como usted que trabaja en la élite del deporte, en lo más alto como es el movimiento olímpico, yo le voy a pedir que haga todo lo contrario, acabar con un mensaje, con alguna reflexión para los más pequeños, para las familias, para esos chavales que quieren hacer deporte y que la familia no sabe si tiene tiempo de llevarlo o no, porque está en el cole o se pueden apuntar a un club del barrio. ¿A esos qué se les puede decir desde esa atalaya que tiene usted, en la que está usted? Bueno, yo ahora la vida me ha colocado en el movimiento olímpico de presidente, pero yo vengo de ahí. Sí. O sea, yo no vengo, a mí no me han colocado de otro lado. Yo creo que esa es la base del deporte en España. La gente no valora el trabajo de la familia, por ejemplo, ¿no? Pero sigues viendo a los padres y a las madres llevar al niño chiquitín a que vaya a hacer deporte, porque ellos son conscientes de la importancia que tiene el deporte en la formación de las personas, ¿no? Al final, a los Juegos Olímpicos van 300 deportistas y en la élite podemos decir, exagerando, élite, que tengas 1.500 deportistas. Pero en España hay 14 millones de personas que practican deporte. Y cada vez más la sociedad, los padres entienden la importancia que tiene el deporte para sus hijos y también para la gente, ¿no? Hoy vas por cualquier calle y ves a gente corriendo por cualquier parque, por cualquier carretera. La gente, el deporte ha entrado en la sociedad española y la mejor forma de formar a los jóvenes es a través del deporte. Pero yo en eso estoy tranquilo porque, repito, sigo viendo a las familias conscientes de ese trabajo, sigo conociendo a entrenadores anónimos que nadie les conoce, que entrenan a los chicos y que son educadores antes que entrenadores y que hacen una labor que es impagable. Todos anónimos, clubes de barrio, que nadie, excepto en el barrio, nadie es consciente ni de que existen, ¿no? Y sin embargo son los auténticos dinamizadores del deporte. En los colegios, en cuántos colegios hay educadores que realmente se dedican al deporte y están haciendo una labor grandísima. Eso no lo podemos perder, porque eso es la base de todos nuestros éxitos y yo creo que eso es la base de ese futuro que todos buscamos. El deporte tiene que empezar desde pequeños. Da igual cualquier deporte, que tienen que jugar haciendo deporte y entender, ganar, perder, el trabajo en equipo, es decir, salir de ese entorno familiar o del entorno de los hermanos y los amigos y competir con otra gente. Y esa es la mejor escuela. Pues hemos empezado por la élite, hemos acabado por la base. Sí, bueno, nos quedamos, si quieres, nos quedamos en la base, porque si no hay base no hay élite. Eso es francamente interesante y bonito. Muchas gracias, Alejandro Blanco, buena estancia en la Universidad Católica en la región de Murcia. Bueno, para mí venir a Murcia siempre es un privilegio y estar en esta universidad de verdad que para mí es un honor. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Seguimos, vamos a publicidad y volvemos. Hasta ahora.
Como les decía al principio de la entrevista, del programa, a lo largo de toda la jornada de hoy, Popular Televisión les ha estado ofreciendo una serie de entrevistas y de contenidos relacionados con estas jornadas técnicas y Congreso de Olimpismo organizados conjuntamente entre el Comité Olímpico Español y la Universidad Católica. Después de la entrevista al presidente del COE, Alejandro Blanco, ahora vamos a ofrecer unos testimonios, la opinión, la valoración que han hecho para todos ustedes algunos de los periodistas deportivos más prestigiosos que hay en nuestro país y que han estado aquí en Murcia, en la Universidad Católica, moderando las mesas con los deportistas olímpicos. Nuestro compañero Manu Souto ha realizado esas entrevistas. Vamos a conocer algunas reflexiones que ha compartido con nosotros Orfeo Suárez, que es el redactor jefe del diario El Mundo. Nos encontramos con Orfeo Suárez, redactor jefe del diario El Mundo, y bueno, la primera pregunta es inevitable en estos tiempos por los que estamos atravesando. ¿Cómo afecta la crisis al mundo del deporte? Bueno, la verdad es que le afecta muchísimo, porque hay un retraimiento de los patrocinadores, que yo creo que es fundamentalmente una de las grandes crisis para el deporte, con un programado que ya va a salir adelante con muchos esfuerzos institucionales, pero más recortado, y luego hay un retraimiento también de las televisiones en la inversión en derechos. Hablamos de todo lo que no sea fútbol. El fútbol también está afectado, pero yo creo que la solución para el deporte evidentemente no tiene que estar siempre en llamar a la ventanilla del Papa Estado, sino también en buscar recursos propios, y quizás esta UCAM sea un ejemplo de una institución, en este caso académica, que se vincula, que obtiene, yo creo que aunque no sea ese el móvil, pero sí obtiene una contrapartida también en términos publicitarios o de difusión o de visibilidad, y el deporte sale beneficiado. Ese es el camino. Comentabas la apuesta que hace la Universidad Católica, y también preguntarte por estas jornadas donde bueno, se reúnen infinidad de deportistas olímpicos con todas las medallas, y también bueno, para un empujón al mundo del deporte. Bueno, yo creo que todo lo que sea debatir con los actores del deporte es interesante. Los periodistas tenemos el privilegio de poder estar a veces cerca de ellos y poder tener algún tipo de feedback o algún tipo de intercambio de sensaciones, ¿no?, para conocerlos mejor por dentro, pero es cierto que el público o la población universitaria tiene menos esa oportunidad. Yo creo que esto es una ocasión excepcional, ¿no?, porque ellos van a hablar de sus sensaciones. Hemos visto a Talan hablar de lo que significa representar a dos países distintos en épocas diferentes de tu vida. Yo creo que todas esas cosas que quizás son menos comunes en los medios de comunicación, porque siempre tenemos que hablar de ha ganado o ha perdido, pues es una oportunidad para poder encontrar esas reflexiones. ¿Y cuánto bien le harían unos Juegos Olímpicos a España? Da igual, Madrid, la ciudad que sea, pero bueno, que lleguen de una vez por todas. Hombre, le harían mucho bien porque al deporte le ayudarían a dinamizar un poco todas estas ayudas que quizás ahora están un poco, bueno, pues detenidas, ¿no? Están varadas, nadie sabe muy bien si ir hacia adelante, si no, las empresas están retraídas, que duda cabe que un horizonte así haría, como fue en los Juegos de Barcelona, daría un impulso tremendo que el deporte español necesita, pero yo creo que hemos de ser realistas y hemos de ver qué podemos hacer en la situación que tenemos. Si luego en el futuro llegan juegos, que yo creo que va a ser a bastante futuro, pues ya lo celebraremos y ya le sacaremos más partido, pero ahora vamos a trabajar con la situación que tenemos, no hacer hipótesis que nos pueden llevar a equivocaciones. ¿Qué razón o explicación se le puede encontrar a que España esté atravesando durante los últimos años, quizás por la edad de oro, la época de oro de casi todos los deportes, pero luego si lo extrapolamos a los Juegos Olímpicos parece que no se refleja tal cual? Bueno, porque los Juegos Olímpicos verdaderamente son lo que te da la perspectiva del desarrollo deportivo / social de un país, ¿no?, y de su cultura de clubes, y verdaderamente ahí España está lejos pues de países como Francia o países como Alemania, incluso de Italia, ¿no? Es decir, no estamos cerca en lo que te tiene que dar el indicador de toda la permeabilidad en el terreno de tu país. Tenemos el ejemplo del waterpolo, por ejemplo, pero está muy localizado, quizás en Cataluña, el canoe en Madrid, pero no conocemos equipos de waterpolo en el Levante, en Extremadura, alguno en Andalucía, en Sevilla. Pues, ¿qué pasaría si verdaderamente se jugara el waterpolo en todo el país, ¿no? Pues bueno, yo creo que a partir de ahí ha de madurar la sociedad, lo ha dicho Talan Dusevallev, a mejor sociedad, mejor deporte tendremos, y yo creo que detrás de esos grandes éxitos de la selección de fútbol, de Nadal, necesitamos todavía vertebrar más eso para que sea verdaderamente más extensivo y lo veamos reflejado en el medallero olímpico. Vamos ahora con las opiniones en torno al deporte en general de Gerardo Riquelme, que es subdirector del diario Marca, y también de Julián Redondo, que es redactor jefe del diario La Razón y presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de nuestro país. Bueno, Gerardo Riquelme, subdirector del diario Marca, primera pregunta es
¿cómo está afectando la crisis económica que estamos viviendo, o, bueno, hoy no, durante los últimos años en el país, sobre todo a los deportes minoritarios? Bueno, pues es algo que, igual que la mejora en la crisis, en la economía que nos está metiendo, aún no se está percibiendo solo en la macroeconomía, pues esto ocurre a la inversa en el deporte. De momento no lo nota digamos el deporte mediático o el aspecto mediático de los deportes pequeños, pues porque viene de una época muy buena y parece que los éxitos se mantienen. Pero es evidente que sobre todo las categorías juniors y las categorías juveniles, que necesitan ese impulso para llegar a la élite y salir fuera y foguearse y bueno, ganar experiencia, lo van a notar, y probablemente nosotros lo percibamos pues a finales de esta década. Se notará en los resultados deportivos, porque esto no es pierde un año y luego ya lo recuperaré, no, esto pierdes un año y digamos que la cadena como que se rompe, ¿no? Y yo lo veo con preocupación. Y si lo extrapolamos a los deportes mayoritarios, como puede ser el fútbol, el baloncesto, deportes que arrastran más masa, ¿la situación es la misma o es más benevolente? Bueno, si nos referimos a la cúspide, a Barcelona, Real Madrid, en el caso del baloncesto y en el fútbol, por ejemplo, evidentemente son dos grandes maquinarias de generar recursos y, pues bueno, recientemente venía en Forbes que el Real Madrid era el club más valorado del mundo, y entiendo que, aunque luego tenga la deuda que tenga, es una cosa que perfectamente sostenible. En el resto de los clubes tanto de fútbol como de baloncesto, especialmente por ejemplo del baloncesto, pues están viendo cosas bastante complicadas y en algunos aspectos bastante dramáticos. Hay jugadores que cobran muy poco o que tardan mucho tiempo en cobrar, y la burbuja del fútbol, de momento el gobierno está intentando que no explote, con medidas bastante acertadas de momento, pero yo no sé hasta dónde acabará. Sobre todo va a ser clave el reparto de los derechos televisivos. ¿Cuál es la función de los medios en todo este jaleo que tenemos organizado? Bueno, sobrevivir primero nosotros, ¿no? La verdad es que tampoco la situación en la prensa es muy boyante. Entiendo que hay una perversión bastante grande a lo largo de los años sobre si los medios informan de lo que quiere la sociedad o solo informan de lo que o venden a la sociedad lo que quieren vender, ¿no? Está claro que, viendo las audiencias de televisión, que eso creo que es bastante fieles, dictan que el fútbol es el primer deporte de este país y la segunda división de fútbol el segundo deporte de este país. Bueno, es verdad que luego hay hechos aislados, como por ejemplo puede ser las carreras de Fórmula 1 o el fin de semana pasado la gran audiencia que tuvo la victoria de Marc Márquez. Es verdad que los deportes profesionales, digamos, pues que son los que más repercusión tienen en los medios, tienen una vida bastante buena. Los deportes minoritarios, pues es verdad que se ciñen en los medios de comunicación a hechos muy aislados o victorias muy concretas, ¿no? Yo creo que también es cierto que gracias a Internet y otro tipo de herramientas, pues hay posibilidad de que esos nichos tengan su público. La cuestión es buscar, y los medios de comunicación están intentándolo, de hecho, por ejemplo, en Marca lo estamos intentando, es buscar el patrocinador apropiado al al deporte en concreto, para que tenga relevancia. O sea, para que, aparte de que tenga su lugar en el periódico cotidianamente, no solo en los grandes acontecimientos, pues que también de alguna manera tenga algún retorno económico al periódico, que al final, pues como te digo, tampoco la situación es ahora mismo ideal y tampoco podemos hacer la prensa de hermanitas de caridad, ¿no? ¿Y qué le parece la acción o las jornadas olímpicas que se están viviendo hoy, iniciativas como esta que está llevando a cabo la Universidad Católica? Pues a mí, hombre, primero he de decir que la Universidad Católica me parece una universidad pionera en este sentido. Ya no son las jornadas, sino la apuesta absoluta por el deporte. Me recuerda mucho a las universidades estadounidenses. Y bueno, yo creo que es un ladrillo más dentro de el gran edificio que están construyendo en favor del deporte, ¿no? Creo que el deporte encierra unos valores, aunque muchas veces no los percibamos o no los transmitamos, y creo que el deporte en las universidades debería estar
mucho más arraigado de lo que está, y creo que en eso la UCAM está dando una verdadera lección al resto de universidades españolas. Estamos ahora con Julián Redondo, redactor jefe del diario La Razón. Muy buenas. Muy buenas tardes. No sé qué le parece un congreso como el que está organizando la Universidad Católica, bajo las Olimpiadas, y luego sobre todo destinado a deportes minoritarios que tienen mucha menos cuota de pantalla que el fútbol, por ejemplo. Pues sí, me parece que es un acontecimiento excepcional y que prestigia a la Universidad Católica, desde luego, porque con la cantidad de gente, los deportistas, todos ellos medallistas olímpicos, al que se han dado cita aquí, es como para sentirse muy orgulloso del poder de captación y para sentirse muy orgulloso de cómo se están llevando las cosas en esta universidad a la que se identifica ya plenamente con el deporte. Una universidad que apuesta por el deporte, pero ¿cómo desde los medios se puede ayudar o se puede echar una mano para fomentar el deporte universitario? Que parece que por lo menos en este país, no como en Estados Unidos, se le da mucha menos importancia. Hombre, aquí tenemos una cuestión básica que es la oferta y la demanda. Entonces, lo que pide el público es fútbol, quizá porque le tenemos mal acostumbrado. Y dentro de fútbol piden Real Madrid y Barcelona, por este orden. Y luego los demás pues tienen que espabilar, como es el caso del Atlético de Madrid. En cuanto al resto de los deportes, pues somos conscientes de lo mal que los tratamos en los periódicos de información general, donde menos espacio tenemos para ellos, pero que solo nos acordamos fundamentalmente de ellos cuando llegan unos Juegos Olímpicos o unos campeonatos del mundo o unos europeos, que es cuando destacan, por ejemplo, baloncesto, balonmano, waterpolo, la sincronizada o el mismísimo tenis. El deporte en este país está concebido así, pero afortunadamente tenemos la mejor racha de deportistas de toda la historia, y eso es algo que hay que aplaudir, y por algo será, a pesar de los medios, supongo. ¿Y cómo se puede explicar, como usted comenta, tenemos los mejores deportistas, sobre todo durante los últimos años, pero que esos éxitos a nivel individual en muchos casos no se vean reflejados luego cuando llegan los Juegos Olímpicos? Hombre, porque es que los Juegos Olímpicos son complicados, es muy complicado. Pero vamos, no hemos tenido tampoco, no hemos hecho un papel malo. Lo que pasa es que estamos recordando todos las 22 medallas de Barcelona, y aquello fue un hito histórico en un país que generalmente no conseguía más de 2 o 3 si llegábamos, ¿no? Ocurrió a partir de ahí que también el resto de los países ha mejorado, y España, pues en estos momentos tiene un grave problema económico. Afortunadamente surgen benefactores como la UCAM, que van promoviendo el deporte, van becando a deportistas, tiene un equipo de baloncesto en la ACB, que eso es importante, pero el momento es crítico para el deporte español, como es para cualquier ciudadano de a pie. Entonces, muchas veces de la miseria hay que hacer virtud, y es lo que se está consiguiendo en el deporte, que porque ha habido un momento en que se han hecho instalaciones fabulosas, exportamos técnicos a todo el mundo de fútbol, los futbolistas, ya sabemos cuántos tenemos por ahí, cerca de un centenar en el extranjero, cosa que antes no era habitual. Bueno, eso es porque la calidad impregna el deporte español. Lo que pasa es que es difícil de mantenerlo cuando no hay presupuesto para ello. Y comentaba antes los problemas económicos por los que estamos atravesando. ¿Qué porcentaje de culpa tienen en todos esos éxitos que no llegan? Hombre, siempre se puede culpar a alguien, pero si nos fijamos, por ejemplo, en Nadal, en David Ferrer o en Verdasco y Marrero, pues vemos que los éxitos llegan porque hay una base, y la base es fundamental. Otra cosa es que no consigamos mantener el equilibrio en el deporte, que es lo que necesita para que todo lo que hemos estado sembrando hasta el momento y hemos ido recogiendo el fruto, como se está haciendo, no se nos vaya. Y eso es lo que puede ocurrir si en un momento dado el gobierno no empieza a tomar medidas y empieza a mirar al deporte de otra forma. Pero claro, es difícil que tú te fijes en el deporte cuando tienes un 26% de parados, cuando hay ya una cantidad importante de gente en este país que vive en el umbral de la pobreza, y fijarse exclusivamente en el deporte es complicado, pero afortunadamente la materia prima la tenemos. Es muy exagerado decir que quitando Madrid y Barcelona, el resto de clubes de los diferentes deportes tienen que empezar a llamar a otras puertas, a buscar otra manera de seguir vivos. No, las dificultades son exactamente igual para todos, tanto para Madrid como para Barcelona. Lo que pasa es que lo que trasciende de Madrid y Barcelona son los dos grandes equipos de fútbol. En este caso se asumó un tercero, que es el Atlético de Madrid. Pero las dificultades son iguales en todas las provincias de este país. Hombre, hay zonas donde está más acusado el paro, no voy a citarlo porque está en la mente de todos, y supongo que eso
irá en demérito de todas sus facetas sociales, deportivas, económicas, en todos estos ámbitos. Pero claro, lo único que se puede esperar es que se vaya regenerando poco a poco el tejido, pero no es una cuestión de Madrid o de Barcelona. En Murcia, por ejemplo, fijaos lo que tenéis aquí con la UCAM, lo que está haciendo por el deporte, es la Universidad del Deporte. Bueno, pues igual es que hacen falta más iniciativas como esta, porque todo esto no sale de la nada. A veces simplemente con un poco de imaginación y esfuerzo las cosas salen adelante. No es Madrid y Barcelona, de verdad. Y por último vamos a ofrecerles unas opiniones de Juan Mora, que es subdirector del diario AS. La primera pregunta es obligada. Con la crisis que estamos atravesando, ¿cómo afecta también a los deportes, a los deportistas, ya sean mayoritarios o minoritarios? Bueno, pues ya he visto, afortunadamente el deporte afecta menos en cuanto a resultados, porque si estamos arriba de la ola, todavía la ola nos está arrastrando. Los efectos quizás se verán dentro de a medio plazo, a largo plazo, pero de momento no se nota, y la capacidad de nuestros deportistas, sobre todo en los deportes profesionales, la salud es óptima. Viene usted de moderar, o va a moderar hoy una mesa en torno a los dirigentes deportistas. Un deportista que ha vivido desde dentro, que sabe cómo se mueve este mundo, ¿es mejor gestor que la persona que, digamos, no ha estado nunca dentro del mundo del deporte? Eso es lo que estamos viendo ahora. Mira, y si miramos fútbol, Villar, futbolista del Athletic, súper criticado, ultra criticado, pues mira, hemos conseguido los mayores éxitos de fútbol con él. ¿Lo ha gestionado bien o mal? Mal no se puede decir, desde luego, porque hemos conseguido todos los éxitos, la federación está con una salud económica óptima, y detrás de él han ido otros deportistas, ahora presidentes de federaciones, directores, y la cosa parece que no va mal. Entonces, pues claro, siempre hay un dicho, ¿no? El mejor cocinero o el mejor fraile que ha sido, pues quien ha vestido los hábitos, está claro. ¿El estado de salud del deporte español es tan bueno como reflejan los éxitos de Nadal, de Fernando Alonso, del Madrid, del Barça? O bueno, hay muchos detrás que lo están pasando mucho peor. Ahora mismo es muy buena y es real, porque antes de la crisis, hace 5 años atrás, era un poquito ficticia. Era un deporte profesionalizado, pero con las subvenciones públicas. Estaban detrás los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades. Entonces había falsos profesionales y nos iba muy bien, fenomenal en balonmano. Pues ahora vemos ya que en balonmano ya no somos tanto, aunque seamos campeones del mundo, pero los clubes se nos están deshaciendo. En baloncesto los clubes también lo están pasando fatal. No digamos más de otros deportes. Que tenemos la suerte de que somos campeones del mundo en deportes minoritarios, hockey sobre patines, por ejemplo, porque tenemos una buena base, un buen presente. Digo, dentro de unos años ya veremos. Pero ahora, en el momento real, estamos consiguiendo títulos, las ayudas son las que son, cada vez menos, y los éxitos están ahí. Entonces estamos viviendo un buen momento real y ajustado a la realidad de nuestro deporte. Tenemos unos deportistas grandiosos. ¿Por qué? Pues el buen tiempo en España influye. Tenemos unas condiciones óptimas para entrenar, tenemos unas grandes instalaciones y sobre todo el efecto dominó. Antes era negativo, ahora es positivo. El que gana detrás va ganando y estamos muy bien. Y en plena época como estamos atravesando, sale una institución como la UCAM, que presta todo el apoyo posible a los deportistas, los beca, y hoy se han dado cita nada más y nada menos que 17 olímpicos con todas las medallas que tiene cada uno. Pues bienvenido sea, y además la UCAM, que ha demostrado que invertir en el deporte es bueno, porque está consiguiendo resultados a nivel de promoción. La UCAM ya es una universidad conocida en toda España. Los deportistas se favorecen de esa promoción, pueden sacar adelante sus carreras, pero además tienen las becas que les niegan, que les faltan por la crisis de las becas oficiales. Entonces todo es un matrimonio perfecto, universidad, en este caso UCAM, y deporte. Adelante y enhorabuena. ¿Ha cambiado un poco la mentalidad en los deportistas, en el entorno académico, en el entorno, bueno, que antes se preparaban mucho menos y ahora son cada vez más los deportistas que hacen una carrera universitaria y se forman para el día de mañana, cuando termina su carrera profesional, pues dar el salto al mundo laboral? Sí, y me consta que hay cola para entrar aquí, ¿eh? La voz va corriendo y ya hay cola. Y sí, porque vamos, también el propio Comité Olímpico Español se está mentalizando a los deportistas de que la carrera deportiva es corta, qué va a pasar después y hay que formarse. Tenemos el ejemplo en otros países y esto ya ha llegado a España y hay una concienciación, que es lo importante, de que no se puede perder el tiempo haciendo deporte solamente, sobre todo en deportes que no exigen una dedicación total. Hay que sacar adelante una preparación, unos estudios y enhorabuena a la UCAM por estar abriendo las puertas a los deportistas. Una de las posibles
forma de que el deporte siga en pie, quizás sea apostar por el modelo de la UCAM, ¿no? Traer un poco el modelo americano donde las universidades se impliquen cada vez más con el mundo profesional del deporte. Bueno, esto es la primera vez que veo en España una cosa que siempre decíamos, cuídate de Estados Unidos, lo que hacen y tal. El modelo UCAM no es exactamente el modelo americano, pero es un modelo que está funcionando y es un modelo que ojalá se contagie porque le va bien a la universidad y le va bien a los deportistas. Es todo por hoy jueves, muchas gracias por la atención que nos han dispensado, volveremos el próximo jueves con todos ustedes. Buenas noches y muchas gracias por su atención.